Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de un libro, que yo no digo libro, librazo. Yo creo que ha sido uno de los consentidos, realmente, en cuanto a por qué está el país como está. Creo que una gran referencia de una percepción de un experto en temas de política, en todo ese tema social, Agustín Basabe, es una excelente opción como para explorar ese tema maravilloso, y con su libro de Mexicanidad y Esquizofrenia, Los dos rostros del mexicano, de Editorial Océano. Es una magnífica opción que ahorita van a ver por qué la recomendamos, pero vamos a dar la bienvenida a Elías Muñoz, de la sección de libros para emprendedores, que hoy nos acompaña y nos va a contar acerca de este libro. Hola Elías, bienvenido desde los libros. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, pues gracias por la invitación, como siempre, ¿no? Sí, ¿no? Como tú dices, este es un libro que ya teníamos guardado ahí. Sí, oye. Desde hace mucho, incluso lo queríamos sacar en lo que sería septiembre, ¿no? De este año, porque te decía yo que representaba mucho, aparte del mexicano, y bueno, tú lo propusiste después de pasar las elecciones, ¿no? Entonces, yo, pues queda bastante bien, queda bastante ad hoc a lo que quiere decir el libro, ¿no? Lo que quiere comunicarnos el autor. Me pareció muy buena idea, la verdad es que sí, es uno de los libros que estábamos guardando y que queríamos precisamente traer, exponer para entender un poquito de lo que es la idiosincrasia de los mexicanos, ¿no? Sí. Entonces es fundamental este libro, he de confesarlo, es uno de los libros que más me ha costado trabajo leer, ¿no? Ahorita voy a decir por qué, pero es un libro que yo creo que recomendaría que leyeran todos los mexicanos y que fuera texto obligatorio para todos los mexicanos, ¿no? Creo que entenderíamos demasiadas cosas. Sí, yo creo que algo que hace magistralmente Agustín Basabe es hacernos explorar un tema escabroso, pero que tenemos que explorar. Realmente como mexicanos tenemos ya ciertas creencias, cierta idiosincrasia ya muy definida. Y entonces de repente pareciera que le echamos al otro la culpa de todo lo que nos sucede, al gobierno, a los demás, toda la culpa tiene de nuestros males. Y quizás si exploráramos un poquito más allá, nos daríamos cuenta que nosotros somos los más responsables de nosotros mismos. Exacto, como mexicanos te das cuenta, o sea, cuando teníamos materias de historia, ¿no? Y te llegaba a ir mal en un examen que decías, bueno, pues es que yo ni he nacido en esa época, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ibas a ver si todavía no había nacido? Claro. ¿No? Pero caemos en algo que nuestra cultura mexicana, nosotros como mexicanos, no nos da por encontrar en nuestro pasado esa historia que necesitamos conocer para saber quiénes somos como cultura, ¿no? Y la mayoría de nuestra población, es triste decirlo, ¿no? Pero primero segundo no les interesa lo que pasó, ¿no? Nuestro pasado, mientras no nos lo digan, o mientras no vengan en un examen, o para pasar ciertas materias, o para conseguir un trabajo, no pasa nada, ¿no? Ahí que se siga quedando, no aprendemos de nuestros errores. Sí, ¿no? sí. Eso es indudable, Elías, y yo creo que Agustín Basabe nos regala una oportunidad de reflexionar, ¿no? De reflexionar. Ahorita que hay tantas cosas tan recientes, efectivamente toda la campaña electoral, luego las elecciones, luego los resultados de las elecciones, luego todo este tema de la reforma educativa, o sea, hay tantas cosas que se enlazan perfectamente con este tratamiento que él menciona en una parte del libro, que dice que trata de encontrar respuestas desde el mirador de la historia y del sentido común. Y lo hace maravillosamente porque toca ciertos temas como es todo este tema de lo político, lo social, todo lo del tema empresarial, o sea, cómo ciertas cuestiones, idiosincrasias y malas prácticas operan en todo el sistema, o sea, en todo el sistema social, político y económico de nuestro país. Así Qué es. Peligroso. Y más que nada de una forma neutral, demasiado objetiva, como tú dices, fuera del contexto. Eso es algo maravilloso. Es necesario del contexto de ser mexicano, todo eso. Y dice, bueno, vamos a inspeccionar de verdad cómo es la cultura mexicana y por qué está donde está, ¿no? Y entonces es magistral, la verdad, el estudio lo que hace es verdaderamente
muy bueno y al final del libro terminas diciendo, bueno, es que pues por eso estamos como estamos, ¿no? Ahora sí que como la canción, por eso estamos como por estamos. eso estamos como estamos, ¿no? La verdad, y es un tema que nos incumbe a todos, no es que va a venir una persona y va a salvar el país. Sí, es un hecho que no va a ser así y ojalá viniera un superhéroe. ¿No? Deja tu superhéroe, una persona, un ser humano que tenga esa capacidad de cargar al país sobre sus hombros y que el país no se vuelva contra él, ¿no? Porque también si los mexicanos somos como ese chiste malo de los cangrejos, ¿no? Que jalamos a las personas al otro. Entonces, pues, indudablemente, primero no creo que una persona sea capaz de transformar nuestro país, y segunda, que si llegara a existir, yo creo que todos los mexicanos estarían indignados con él. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que algo que me parece fascinante es justamente que diga Agustín Basabe que lo hizo con el sentido común, porque a veces pareciera que es el menos común de los sentidos ese, ¿no? Exacto. Y yo creo que es una invitación magnífica como para reflexionar acerca de cómo nos volvimos parte del problema. Indudablemente todos los mexicanos somos parte del problema, y quien diga lo contrario yo creo que está cometiendo un grave error, ¿no? O sea, el echarle la culpa al otro y decir que el otro es el generador y el que ha provocado los problemas, pues yo creo que sería un poco irresponsable. Yo creo que somos parte del problema, pero también somos parte de la solución, que esa es la gran ventaja que nos da el acercarnos a lo que somos, o sea, el dar tal vez un vistazo a la historia, esa historia fascinante de México, tomar lo mejor de ella y pues para adelante buscar algo diferente, ¿no? Sí, claro, y aparte por lo que hace Agustín Basabe en su libro es que sí es una crítica, es una crítica constructiva, que aparte no te aporta ideas, ¿no? De lo que debería de ser, sin imponértelas, ¿no? Claro. Él da una propuesta, da su visión, y yo creo que la mayoría de las propuestas, si se llevaran a cabo por todos los mexicanos, o en su mayoría, creo que sacarían a este país al lugar donde debe estar, ¿no? Que es en las primeras potencias económicas. Sí, de acuerdo. Yo creo que sin duda Agustín Basabe puso un granote de arena, yo no lo llamaría un granito de arena, y pues nada más invitarlos a que de verdad se den la oportunidad de conocer este libro magnífico de Agustín Basabe. Como dice Elías, efectivamente no trata de imponerte un punto de vista, pero algo que me encanta también del libro es que él mismo dice que es una realidad, o sea, la forma en que él explora es una realidad incluso dolorosa para él también, ¿no? Exacto. Pero es como cuando cualquier cosa en la vida, o sea, tienes que enfrentar el dolor para después superarlo. Si no somos capaces de enfrentar lo doloroso de nuestra realidad, pues entonces ¿cuándo vamos a dar el primer paso hacia el avance? Exacto, es como si te diera el diagnóstico de una enfermedad que es muy difícil de quitar, ¿no? Ajá. Y al final de cuentas, cuando te dan ese tipo de noticias, te quedas frío, te quedas helado. Indudablemente no es la misma reacción porque tiene que ver con tu vida directamente, pero creo que como mexicano y amante de la cultura mexicana y amante de lo que es tu país, de lo que es su gente, yo creo que sí te quedas helado y también te quedas frío al momento de que lees este libro y dices, ups, creo que sí, ¿no? Creo que sí hay cosas que deberíamos de cambiar, ¿no? Sí, de acuerdo, Elías. Y antes de entrar, sí, antes de entrar, ¿por qué es de los libros más difíciles que me ha tocado leer? Cuéntanos la historia. Sinceramente, ese libro técnicamente, uno de los libros más técnicamente que me ha costado trabajo leer. Sí tiene muchos términos que yo en la vida había leído y palabras que pues había escuchado, es una palabra. Entonces, eso no nos exime de leerlo y buscar lo que no sabemos, ¿no? Claro. Pero estamos a la distancia de un clic del RAE. Ya ahorita es de nuevo. Pero, si acaso, algo que yo criticaría y no lo estoy haciendo con afán de bajar esta gran obra ni ir en contra de ella, es que indudablemente si el autor hubiese citado su contenido un poco más bajo, o sea, más a lo general, de que las personas pudieran entenderlo, creo que sería un libro excepcional, ¿no? Porque si estos libros los llevas al grueso de la población, seguramente el grueso de la población no lo va a aceptar, o las primeras 3-4 hojas lo va a tirar y va a decir, esto no lo entiendo, ¿no? Y no se van a dar la tarea de buscarlo, ¿no? El auditorio me criticará y dirá, no, pero pues es que es tarea de nosotros poner las letras. Seamos realistas, el mexicano no lee, y después si te das a leer algo que no está acostumbrado a leer y luego es muy técnico, indudablemente no lo va a tomar. Quizá esa es mi percepción acerca de este libro. Me costó mucho trabajo, yo estuve buscando las palabras, estuve leyendo varias veces, leía los capítulos como 3-4 veces, y al final de cuentas cuando ya haces todo ese estudio, cuando ya logras entender el libro, dices, wow, ¿no? Es fantástico, ¿no?
yo los invito realmente, porque las primeras hojas son pesadas. De hecho, la realidad es que el libro es muy rico, pero de repente cae en ciertas cosas que se lo vuelven muy tedioso, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Entonces yo los invitaría a no claudicar en la lectura y a buscar, ¿no? Y a buscar, aunque sea 2 o 3, 4, 5 veces que lo lean, pero terminarlo de leer. Es una gran experiencia y la verdad es un libro que vale la pena leer. Que yo creo que eso se relaciona mucho con lo que quiero empezar, Elías, que hemos de mencionar que este programa en particular, desde un inicio advertimos que no estamos hablando como expertos en política, no. Sino como dos ciudadanos interesados en poner su granito de arena desde su trinchera, ¿no? Y es parte de lo que vamos a hablar. Y yo creo que hay muchísimas cosas muy sobresalientes del libro. Vamos a tocar solamente algunos temas porque, bueno, es imposible, como bien dices, agotar todas las temáticas que aborda. Pero en relación con los últimos acontecimientos en nuestro país, podemos ir hilando ciertas cosas. Y me encantaría, justamente en esto que me estás diciendo de no claudicar, me encantaría compartirles algo con lo que inicia la introducción, esto de subdesarrollo y cultura. Agustín Basabe, que les voy a compartir. Y es que dice, siempre me ha intrigado el enigma de la motivación humana. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué hay entre el instinto de supervivencia y el afán de plenitud? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre las personas que viven bajo la ley del mínimo esfuerzo y quienes se desgañitan por superarse y llegar más lejos? Y más allá del anhelo de triunfo, ¿qué separa a los corruptos y a los conformistas de los honestos y los perfeccionistas? O más acá de la ambición, ¿qué distingue a los improvisados de los previsores? ¿De dónde proviene el desánimo y el impulso, la desazón y la paz interior? ¡Wow! Ya con eso, esa primera parte con la que empieza Agustín Basabe, dije, no, tengo que leer el libro definitivamente, porque lo que dice justamente, después de que menciona esto, dice que va a encontrar las respuestas, va a intentar encontrar las respuestas desde el mirador de la historia y del sentido común. Y realmente es fascinante cómo te va llevando a través de cómo se ha creado toda una idiosincrasia y un modo de vida en nuestro país, y que quizá realmente no es el óptimo. Hay tantas cosas, y él lo dice, o sea, hay tantas cosas tan valiosas en el país, que de repente estamos desperdiciando todo porque no sabemos cómo lidiar con nuestro pasado, ni tampoco cómo caminar hacia el futuro, y entonces estamos estropeando el presente, estamos haciendo una reverenda payasada aquí que bueno, y entonces yo creo que algo muy importante de Agustín Basabe es esto, o sea, cómo te ubica en la realidad, y de repente hay una parte dura del libro donde dice, pues quizá se cumple la máxima de que tenemos que tenemos el gobierno que merecemos. Exacto. Y qué duro, porque todo el mundo dice, no, es que no merecemos este gobierno. Quizá no, pero entonces tenemos que trabajar para desmerecerlo, ¿no? O sea, realmente, ahora sí, entonces, este gobierno no es lo que queremos, este gobierno no es lo que merecemos, bueno, entonces, ¿cómo trabajar para tener el que de verdad merecemos? Exacto, ¿cómo llegar a eso, no? Porque parece que la gente no quiere aceptarlo, pero, o sea, de alguna manera, el gobierno que hoy en día tenemos es producto de muchas generaciones que hemos tenido esta misma actitud apática. Y esta misma actitud de dejarnos llevar a ver si solito se compone, y ya hemos visto a través de los años que no se va a componer solito. Entonces mejor hagamos conciencia y digamos, ya, no nos merecemos este gobierno, ok, pues entonces trabajemos por el que queremos. Así es, y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto en el libro. Indudablemente, incluso hay un capítulo que se llama El corrupto legal, ¿no? Aquellos políticos que han hecho y amasado fortunas gigantes y gigantescas, han empobrecido el país, y todo lo han hecho de forma legal. Indudablemente te quedas y dices, bueno, pues ¿cómo podemos llegar a ser una sociedad que tiene muchas leyes, que incluso idolatra mucho su sistema jurídico? Y indudablemente cuando sale una ley dice, sí, está muy bien que va a salir esa ley, pero ya estamos viendo cómo podemos no cumplirla, ¿no? Claro. Entonces eso es lo más triste, ¿no? Porque al final de cuentas, por un lado, está como lo dice en el libro, por un lado estás diciendo, sí, necesitamos una ley para esto, porque nos va a regular en esto, y por otro lado dices, ay, pero mira, aquí se les puesta a los legisladores, vamos a interponer un amparo y ya con eso. Y te vas por donde te vas por donde sea y ya, sí, claro. Y adiós, ¿no? Es muy triste, y al final de cuentas nuestro sistema jurídico da para eso.
O sea, que muchos políticos roben, porque esa es la palabra, roben, y que después lo hagan, todas las propiedades las pasen a nombre de sus familiares, todo el dinero lo manden a cuentas distintas y todo eso, y todo sea de forma legal, ¿no? Al final de cuentas, lo hagan por la forma que lo hagan, termina siendo legal, ¿no? Sí, y no hay forma que el país se los pueda quitar, ¿no? Sí, realmente ahí manejamos como un doble lenguaje, ¿no? Y yo creo que esta ambivalencia es la que nos provoca esta clase de esquizofrenia que nos dice Agustín Basabe. Los mexicanos somos un tanto esquizofrénicos, tenemos una dualidad, una bipolaridad ahí muy extraña. Efectivamente creo que la legalidad, todo este tema de la legalidad y está en los discursos de todos los políticos, ¿no? La legalidad, el Estado de Derecho, la democracia, y bueno, lo oímos 400 veces en los discursos diariamente. Y entonces, y como 10,000 en los spots que salieron sí, en la campaña, claro. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos una disparidad y una ausencia realmente de ver nuestra realidad, ¿no? O sea, pareciera que de repente hacemos leyes que no son aplicables, bueno, no pareciera, de hecho sucede. Hacemos leyes que no tienen que ver nada con nuestra realidad. Entonces, ¿cómo va a funcionar un país en el que por una parte exigimos que las leyes se cumplan y por otra toleramos que no se cumplan? O sea, es como un doble mensaje en el que estamos constantemente jugando y que es terrible. Y mira, ahí me encantaría ahorita que dices de los spots y de todo el tema de las campañas, no hablaremos de ningún partido político en especial porque realmente todos dieron motivos para platicar. pero algo muy, muy gracioso de este tema de los partidos políticos es por una parte, bueno, de los spots de las campañas de los políticos, es como por una parte enaltecen todo el tema de la legalidad y el importar, el tener la importancia, bueno, más bien en darle importancia a la sociedad y a los grupos vulnerables y bla, 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 y todo esto maravilloso de lo ideal y bla, bla, bla. Y entonces, a la hora de la hora, todo se traduce en un spot que, bueno, incumple con la ley en principio, que está buscando darle la vuelta a la ley, que igual y no está dentro de los estándares marcados por la ley, que ya se pasó del tope de lo establecido por la ley, y entonces, pero tú oyes los discursos y la gente dice, no, de verdad estamos cumpliendo, y de verdad, de repente no pueden acreditar que no están cumpliendo con la ley. Esto justamente es de lo que hablas, o sea, de repente hacemos este afán de crear leyes que no pertenecen realmente a nuestra realidad, pues de repente da muchas opciones como para que te salgas por lo oscurito de la ley. Y entonces eso se vuelve terrible. ¿Qué mensaje estamos mandando? O sea, por una parte está la ley para cumplirse, pero no te preocupes, si no la cumples, no pasa nada. Exacto, simplemente el tema de los estados. ¿Quién, fiscalmente hablando, quién audita los estados? Claro. No lo hace la Secretaría de Crédito Público de manera federal, no lo hace. Cada quien tiene su propio órgano de fiscalización de los estados y obviamente todos los gobernadores hasta ahorita han salido bien, ¿no? No vamos a entrar en detalles, es lo que pasa en nuestro sistema, ¿no? Debería de haber un ente que no dependiera de ningún partido para que fuera neutral y que no dependiera de ningún poder legislativo que pudiera de alguna forma auditar a todos los órganos, ¿no? Para ver si de verdad están cumpliendo con los gastos y todo esto, ¿no? No entremos en detalles. Sí, no entramos en detalles porque si no hay mucho material y lo que dijimos es que no nos íbamos a meter tanto en política. ¿Qué pasa? Que nuestros legisladores voltean a ver qué está sucediendo en otros países, también es un hecho. Ajá. Y entonces están viendo que hay otros países que se pueden traer para acá. Y bueno, pues aquí lo implementan. Exacto, hacen malas copias. Y ese es uno de los. Este libro lo dice muy bien. O sea, no nos fijamos en nuestra realidad. La sociedad, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pidiendo la sociedad? ¿No? ¿Qué puedes tú hacer por la sociedad? No, volteamos a ver, miren, allá en otro país sacaron esta ley para, no sé, para el tema empresarial. Hay que meterla aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces no nos preocupamos realmente por ver qué necesidades tiene la población. Empresarios oprimidos. Bueno, el libro de Empresarios Oprimidos de Gabriel Said, que hemos platicado de él, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los partidos políticos no van a venir y no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque duran o 3 años en el cargo o 6 años en el cargo. Y todo lo que van a hacer tiene que redundar en esos 3 años o 6 años. ¿Para qué? Para que tu partido político siga estando otros 6 años y otros 6 años.
Entonces olvídense de proyectos a largo plazo, olvídense de sembrar un bosque, olvídense de purificar el agua, olvídense de recaudar el agua de lluvia, porque eso no va a suceder de ninguna forma en un partido político. Eso te lo decía Gabriel Said de los años 80, ¿no? creo que ha pasado, ¿no? Por algo. No ha pasado, tal vez, más bien no ha pasado nada. Ha pasado que no han dicho nada, ¿no? Ha pasado que no ha pasado nada. Exacto, ¿no? Entonces, caemos en eso. O sea, los políticos no están pensando en futuro. Ellos quieren entrar a la política, hacer política, hacerlo de forma honesta, deshonesta, no entramos en detalles, solamente estar en el cargo y heredárselo al que sigue, pero que sea de su partido, ¿no? Sí, claro, y entonces, de su familia incluso. Y entonces nos olvidamos del interés, como que ese es uno de los puntos que tocaremos más adelante, ¿no? Claro. Acabo de leer, y perdón por no recordar el nombre del libro, Derecho Civil, los 200 años de historia en México. Exactamente, la autora te dice exactamente lo mismo. O sea, hemos estado copiando, el Código Civil es una copia del Código Civil de Napoleón, claro. Y desde ahí hemos estado copiando y copiando y copiando todo, ¿no? Una de las cosas más importantes y de las necesidades más importantes que ahorita tenemos en nuestro país, hablando del tema empresarial, es que todas las personas están pidiendo que nuestra legislación no sea tan exigente al momento de pedir, al momento de constituir una empresa, ¿no? Que los trámites sean más ágiles. Los trámites, claro, la burocracia, ¿no? Tremenda. Entonces, el Banco Internacional pone a México en uno de los, si no últimos lugares, sí, por lo menos de menos de la mitad, ¿no? Claro. De burocracia para poder tener una empresa en nuestro país. Y entonces, si tu sociedad te está exigiendo, te está pidiendo que lo liberes de trámites que son a veces pues, engorrosos y que llevan mucho tiempo y todo eso, si tu sociedad te lo está pidiendo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo liberas de ese lastre, ¿no? Al contrario, se crea más burocracia y te pone más trabas para conseguir un permiso, para constituir una empresa, todo eso. Bueno, el gobierno está diciendo que está trabajando en eso. Ha habido muchos cambios, esperemos que sigan. Indudablemente el Estado de México ha trabajado mucho, otros estados como Guanajuato y todos esos son pioneros en esto, en dejar que las empresas se formalicen de forma más sencilla, y desafortunadamente el Distrito Federal sigue estando en el último lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, si tu sociedad te lo está pidiendo, esa es la realidad de tu sociedad, y aparte tu economía también te lo está exigiendo, porque México está pasando por un bache, ¿no? Con el tema del petróleo. Bueno, pues hay que darles ese plus para ver qué pueden hacer tus ciudadanos por el país, ¿no? Porque entonces, finalmente, bueno, ya es una certeza esto de que nuestra economía se basa en esas micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, realmente hay muchas empresas fuertes que quizá no les implique mayor problema todo este tema burocrático, pero a las pequeñas empresas, o sea, para ellos es un lastre tremendo, ¿no? Y entonces es terrible y es no entender efectivamente qué es lo que necesita el país cuando tú en lugar de quitarle trabas le pones más obstáculos, ¿no? Es esta no conciencia realmente de lo que estás haciendo al legislar o al proponer nuevos caminos para los posibles empresarios, ¿no? O sea, es no entender nuestra realidad. Sí, y ya nomás para ya no seguirlo, porque si no... si no, ahorita vamos a hablar de el tema, Gabriel Said lo decía en el libro de Empresarios Oprimidos, él decía que en México las empresas pequeñas estaban obligadas de las mismas formas que las empresas muy grandes. Es irracional completamente eso. Totalmente. Una microempresa que trabajan 3, 4 personas, incluso es familiar y todo eso, impone las mismas cargas fiscales. Sí, que las gigantescas. Y que las grandes. Entonces, eso es irracional, ¿no? ¿Cómo quieres tú que una empresa que va iniciando tenga esas mismas obligaciones, esas mismas cargas? No. Pues eso es algo irracional. Y eso es algo que te está exigiendo tu sociedad, porque nuestra economía se está basando mucho en el tema de las microempresas y no se le da seguimiento, ¿no? Nuestros legisladores no se meten ahí, quién sabe por qué. Ahí lo dejamos, ¿no? Pues sí, realmente hay tantos porqués, pero yo creo que ya es ahora sí, ¿y para qué, no? O sea, hay que cambiar como ese chip del porqué, igual ya no buscar tanto porqué, sí, sino exacto. Ahora ya está aquí, o sea, ¿para qué sirve esto y cómo lo vamos a corregir, no? O sea, ya ver más hacia el futuro y decir, bueno, finalmente estamos ahorita en esta posición, ¿cómo salimos de este bache, no? O sea, realmente algo que nos dejó claro, y yo creo que a los dos como ciudadanos, y yo creo que los que nos están viendo todo el querido auditorio,
es este tema del dilema de ir a las votaciones. O sea, hoy en día llegamos al extremo de ¿por qué nos decidimos? ¿Por el menos peor o anulamos el voto? Pero si anulamos el voto, pues ¿qué efecto tiene? Pero es que no tiene efecto, pero entonces es un reclamo al sistema político. Pero entonces, o sea, era realmente que hasta de repente te dolía la cabeza y demás de justamente de estar pensando qué es lo que se debía hacer, ¿no? Sí, qué se debía de hacer en una realidad como esta, en donde te levantas y dices, ahora sí, ¿y por quién vota? listo. ¿Cuál elijo? Sí, así como estación radiofónica, y ahora por quién vota, ¿no? Realmente es complicadísimo porque se ha perdido mucho la confianza. O el hecho de ver a los representantes, delegados o lo que sean, verlos y van a tu comunidad, a tu colonia y todo eso, los ves por una sola vez y después no los vuelves a ver, ¿no? Y hasta que vuelve a ver el otro delegado porque vuelve a prometer las mismas cosas y ya no. Y ya no lo vuelves a ver. Bueno, hubo algunos candidatos a jefa delegacional que jamás se les vio, por ejemplo, en un debate, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, o sea, realmente ahí está como el propio desprecio hacia acercarse a la gente que va a votar en dado caso por ellos, ¿no? O sea, ya es una apatía total de, ya lo voy a ganar, ya para qué muevo un dedo, ¿no? O sea, es un poco como esta dinámica del no respeto al ciudadano. Bueno, ahí yo tengo ahí como un tema con eso, pero realmente creo que ¿qué tenía de malo? O sea, el asistir a un debate o el asistir a un foro a decir sus propuestas. Yo creo que eso es lo que está esperando el ciudadano. Realmente que la gente se activa, que la persona que está tratando de gobernarte dé la cara. O sea, al menos para saludarte, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo que nos da gusto, que ha habido un cambio. O sea, las personas ya no se fían tanto por lo que me dicen, ¿no? Ya también estoy intentando ver qué hay detrás y cómo te pones frente a un debate y todo eso, ¿no? Las elecciones para presidente del año pasado, con sus vaivenes y la verdad muchas cosas ocultas, pero la verdad es que se agradecen, ¿no? Ese tipo de espacios en los que en verdad los contendientes van y exponen sus argumentos y sus propuestas, ¿no? Y sus propuestas, y al final de cuentas, aunque gasten lo que gasten los partidos políticos y todo eso, hay este cambio de generación que estamos viviendo, de personas que ya no se fían de lo que dicen y todo eso, como que empezó a imprimir esto, ¿no? O sea, al final de cuentas fue una estrategia de Nueva Alianza meter a Cuadri, ¿no? En ese momento. Fue una estrategia y le funcionó, el partido se quedó, ¿no? Fue una muy buena estrategia y el tipo tenía argumentos distintos, ¿no? Distintos a lo que hemos conocido en temas políticos, ¿no? Fue extraordinario lo que hizo Nueva Alianza, sea como sea, pero fue extraordinario, sacó lo que necesitaba para continuar con el partido, ¿no? Y que yo creo que parte de esto justamente, Elías, es lo que nosotros como ciudadanos queremos escuchar son propuestas. Estamos hartos de que sea pegarle al otro. O sea, finalmente yo creo que ningún partido político sale exento de cola que le pisen. Entonces, bueno, ya bajo esas circunstancias, pues mínimo que aporten algo, que sean más que estarse escupiendo mutuamente, ¿no? La verdad es que llega un momento que como ciudadano eso es fastidiante. Pero Elías, ¿te parece bien que vayamos a un corte y cuando regresemos seguimos platicando de este maravilloso libro de Agustín Basabe, Mexicanidad y Esquizofrenia? Enseguida volvemos, amigos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial,
auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando de este maravilloso libro de Editorial Océano, del autor Agustín Basabe, Mexicanidad y Esquizofrenia, los dos rostros del mexicano. Que de hecho estamos diciendo que es una excelente opción este libro para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo mal, pero no estamos haciendo mal desde ahorita, sino generacionalmente. Exacto. Entonces, si generacionalmente lo estamos haciendo mal, ¿por qué no frenamos en seco? Nos damos cuenta de qué está pasando y ya tratamos de salir del bache, ¿no? Ya estuvo bien. Exacto. Elías, ¿qué te parece si vamos? Hay un capítulo de este libro interesantísimo de Agustín Basabe, que es Prolegómenos esquizoides, y precisamente empieza con algo maravilloso, que es esto de ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Chao, Flor. Y entonces, él comenta en esta sección esto que me parece muy interesante. Un viajero francés del siglo XIX escribió que en ninguna parte del mundo había escuchado hablar de la ley con tanta reverencia como en nuestra América, donde la ley se viola cotidiana y sistemáticamente. ¿Quién sabe por qué dirá esto Agustín Basabe? ¿Y por qué hará mención de este viajero francés? Porque en México eso casi no se da. No se da. Somos nosotros como mexicanos y como pueblo, seguimos nuestras leyes y estamos de acuerdo en todo lo que dice. Incluido no cumplirlas. Fíjate que hay una parte muy interesante que también menciona el libro, que es esta dualidad mental, que lo ideal está hecho para hablarse y escribirse, y lo real para vivirse. Exacto. Entonces, bueno, estamos en un contexto ideal en nuestras leyes, todas son perfectas, todas son muy bonitas, pero ya al momento de cumplirlas, ups, nuestra realidad nomás no tiene que ver con cumplirlas. Creamos un mundo perfecto, ¿no? En nuestro sistema jurídico, ¿no? Bueno, casi perfecto, porque la verdad es que nuestros legisladores al final de cuentas tratan de hacer lo que pueden, ¿no? Con sus capacidades que tienen, ¿no? Esa es una realidad. Pero bueno, construimos jurídicamente un mundo ideal, un mundo perfecto, y entonces todos los mexicanos está muy bien que se haya aprobado, no sé, la ley del aborto, está muy bien. La convivencia de las personas de otro sexo está muy bien. ¿Por qué? Por esto y esto. Habrá opositores, como siempre lo va a haber, porque estadísticamente siempre tiene que haber opositores. Sí, claro. Pero la mayoría de eso está bien, ¿no? Estamos cambiando de mente, ya somos más liberales, está bien. O sea, tenemos que irnos acoplando a cambios. La ley tiene que irse acoplando a cambios, ¿no? Pero indudablemente, ya cuando llega a suceder algo, o sea, ya cuando llega a suceder a nosotros, decimos, ay, no, espérate. Ya, pues está muy bien en el tema general, sí, pero si me pasó a mí, no. No, ya no sabes, no. Que ver, se aplique la ley. ¿Qué puedo hacer para que no me encuentre en esa situación, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Mientras no me afecte a mí, y era parte de lo que tú comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Que esa indiferencia que tenemos todos hacia participar en el tema político, hacia participar en mejorar nuestro país. Mira, pueden haber los cambios que tú me quieras decir. Mientras yo pueda vivir bien y mi familia pueda vivir bien, no pasa nada. Me da igual, ajá. El cáncer que enferma a muchos de los países latinos, ¿no? Que es intereses particulares sobre intereses generales, ¿no? Y es un poco burdo porque las personas que se engolosinan y tienen y llegan a obtener mucho de ese interés individual que ellos poseen, no se dan cuenta que si se enfocaran más al tema de interés general, quizás hasta podrían tener más, ¿no? Y ser recordados y tener un muy buen panorama, ¿no? Y ser adorados por el país, ¿no? Sí, meter ese elemento de la generosidad, pero no solo para sus bolsillos, sino para los otros. Exactamente. O un muchito más bien. Lo podríamos hacer, ¿no? Como país lo podríamos hacer. O sea, nuestro país creo que es uno de los pocos que tiene todos los climas
y fauna, y no, o sea, la verdad es que nuestro país es demasiado rico, ¿no? Bueno, ese es el cáncer que no solamente en México pasa en otros países, intereses particulares sobre intereses generales, ¿no? Y creo que si no se cambia eso, pues indudablemente no podremos avanzar. No es el diagnóstico terminal, ¿no? Es mi percepción. Y indudablemente el país tiene que ir avanzando porque es parte de la economía. Si nos retrasamos, al final de cuentas nos va a absorber este monstruo que es el sistema capitalista. Pero sí es un tema que es como de pensarse, analizarse, ¿no? O sea, yo que estoy dispuesto a hacer por mi país, estoy dispuesto a renunciar a mis intereses particulares para el interés general. Ok, sí, ¿de qué manera? Pues bueno, puede ser de esta forma, ¿no? Indudablemente nuestros legisladores y nuestros representantes están extremadamente bien pagados, entonces no habría por qué ellos desearan más, ¿no? Pero sin embargo sucede eso, ¿no? Y nosotros como mexicanos decimos, no, pues está bien, nadie se preocupa, no, está bien. O sea, mientras yo tenga mi trabajo y pueda salir del cine los fines de semana, no pasa nada, está bien. Oye, que el diputado tal se fue al Super Bowl y le costó casi cientos de miles de pesos el boleto, ¿no? No pasa nada, mientras el metro funcione, cuando yo me tenga que desplazar, está bien. Y si no funciona, bueno, pues ya ni modo, así nos tocó vivir, ¿no? Es otra de las clases, claro, de las frases que tienen las clásicas de los mexicanos y que son muy tristes. Pero fíjate, qué grave, pareciera que también tenemos memoria de teflón, y como decías al inicio, no aprendemos, ¿no? O sea, de repente se arma un escándalo de corrupción, se arma cualquier cosa de que ya gastó más de la cuenta, etcétera, y entonces de momento es el gran escándalo, todo el mundo escupe al gobernante, bla, 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 y ya pasa como una semana y ya se borró de nuestra mente, ¿no? Y entonces es un poquito como estar jugando este juego que no le hace bien a nadie, ¿no? Estamos ya dentro de un engranaje, o lo mismo con la corrupción, y de hecho hay varios capítulos del libro de Agustín Basabe que habla de este tema magistralmente de la corrupción y de cómo ha permeado todas las esferas. La corrupción no es algo exclusivo del gobierno, o sea, la corrupción está presente en nuestro día a día, en el gobierno, en las empresas, en lo social, o sea, en todo lo que tiene que ver, o sea, no vamos lejos, o sea, desde el tema del policía que para no cobrarte la multa, mejor te pide una mordida, ¿no? Y bueno, y el tema no es solamente que el policía te pida la mordida, sino que tú como ciudadano digas, pues mejor le doy la mordida, y entonces ya no se lleva mi coche al corralón, y qué flojera, y tengo que pagar aparte el piso, o sea, es un lenguaje, nos quejamos, decimos es que debería aplicarse la ley, pero al mismo tiempo cuando tenemos oportunidad de que se aplique la ley, decimos, no, mejor al ratito, ahorita hay que resolver esto rápido y porque no tengo tiempo que perder. Y entonces es un poquito como entrarle a esta circunstancia que sabemos en el fondo que nos hace mal. Es como alguien que tiene cirrosis pero dice, no, a ver, pero me voy a echar otra copita, pues no creo que pase nada, ¿no? Exacto. Entonces eso es algo muy peligroso. Lo platicábamos cuando preparamos el programa, ¿no? Y de hecho, Agustín Basabe lo dice en su libro, es mi percepción de cómo yo lo entendí. Y él decía, bueno, ¿y qué nos toca hacer? ¿No? Que bueno, al final de cuentas sí están diciendo que nuestra política está muy mal y que a dónde vamos, y como dijera Marco Antonio Solís, a dónde vamos a parar, ¿no? Pero otra frase célebre del programa en el día de hoy. Pero, él te dice, bueno, te dice por qué es y para qué es, como tú dices, ¿no? Y dónde podríamos entrar como ciudadanos, y no es el simple hecho de, bueno, yo como ciudadano no voy a dar una mordida en mi vida. Si yo sé que violé el reglamento de tránsito y me pasé la luz roja, ni modo, yo sé que se va a tener que bajar del auto, me van a quitar mi licencia, me voy a ir a correr. ¿Y cuándo va a pagar el corralón? Bueno, pues en el mejor de los casos, 2,000 pesos, ¿no? 2,000 pesos por sacarlo. ¿Cuánto vas a perder? Pues a lo mejor mediodía en el trámite, ¿no? Si te va bien, mediodía en el trámite. Si no tienes los papeles, bueno, pues igual ya te quedas sin auto como 4 o 5 días y te van a cobrar por tenerlo ahí guardado, ¿no? Sí. Entonces nos topamos con eso, y entonces el mexicano se programa y dice, bueno, no, pues es que yo no tengo, primero no tengo el tiempo para estar haciendo esos trámites administrativos para sacar mi carro del corralón. 2, no tengo el dinero para poder sacar el auto del corralón, ¿no? Entonces, y lo dice muy bien Agustín, dice, bueno, nuestro sistema
crea normas para regir la conducta de los mexicanos, ¿ok? Y el mexicano las infringe, siempre las infringe. Usa el cinturón de seguridad. Con todo respeto vamos a violar la norma. Exacto. Usa el cinturón de seguridad, te puede salvar la vida. Nunca lo sabes. O está bien. Mi forma como gobierno es decir, te voy a poner el cinturón de seguridad obligatoriamente si no vas a pagar una multa. Ok, bueno, no lo seguimos poniendo, ¿no? Y preferimos pagar una mordida a ponernos el cinturón. Ok, bueno. Los reglamentos están ahí y tú como buen ciudadano deberías de conocerlos, ¿correcto? Y si llegas a pasar por algo de eso, pues indudablemente tu valor cívico es no dar mordida y pues atenerte a lo que pase, ¿no? Lo platicábamos con el tema del alcoholímetro, ¿no? Decíamos, bueno, el alcoholímetro es anticonstitucional completamente, o sea, te están privando de la libertad por un trámite administrativo, eso es anticonstitucional, ¿no? Bueno, pues, estadísticamente han bajado los accidentes, ¿no? Por el tema del estado alcohólico, ¿no? Ahorita van con el tema de los smartphones, ¿no? Ahí va a llegar a lo mismo, yo creo. Y yo te decía, bueno, sí, indudablemente, las personas tienen que cumplir su arresto y tienen que pagar su multa correspondiente, ¿no? Y sacar el carro del corralón, ¿no? Pues indudablemente pues, las personas están programadas, estamos programados de pagar mordida. Pero bueno, ahora, esa es la realidad, ¿no? Ahora ve el trasfondo de las cosas, ¿no? Como yo te decía, el gobierno pone estas multas porque indudablemente también vive de eso. Y muchos servidores públicos también se llevan su tajada de las multas que se cobran, ¿no? Entonces yo te decía, ¿por qué no elevar a nivel constitucional lo del alcoholímetro? Si está salvando vida, ¿por qué no elevarlo a la Constitución? Que evitas que las personas se puedan parar, que evitas que, pues, ni modo, te vas a ir, te vas a quedar ahí 1 o 2 días, y si vas aprendiendo de eso, puede ser que estés salvando tu vida o la vida de otra persona, por el simple hecho de haberlo elevado a la Constitución. Y no les impongas multas, ya no les impongas multas, solamente, no sé, como lo hacen en otros países, le vas quitando puntos en tu tarjeta en tu licencia de conducir, y al final... Porque de hecho aquí es algo similar. Es algo similar, sí. Es algo similar, y si no, pues ya no puedes manejar, ¿no? Pero indudablemente, o sea, aquí en México se implanta y ya después, si ves 4 años, ya después cambian las cosas y ya, ¿no? Vuelves a pagar tu licencia y ya se acabó, ¿no? Pero si México se enfocara en poner sanciones que no van tanto en el sentido económico, podrías decirte es que a los mexicanos les pesa más el tema económico. Yo creo que no. Yo creo que habría otras formas, otras formas de poder obligar y educar a los mexicanos para seguir ciertas normas, ¿no? Pero indudablemente es que también es un tema económico al final de cuentas. Los legisladores lo ponen ahí, ¿para qué? Para que los funcionarios se lleven lo correspondiente, ¿no? Sí, como la tendencia que se quedara por solo un ratito y se quedó para siempre. Exacto. Hasta ahorita que ya medio nos están ayudando. Y luego los servidores públicos que trabajan como seguridad. O sea, es triste ver que si bien es cierto que ganan un salario, por decir digno, no es un salario exorbitante como para motivarlos en verdad a arriesgar su vida, ¿no? Y poner también en riesgo a su familia para poder defender a los ciudadanos, ¿no? Y además de eso, yo te lo cuento porque tengo amigos que trabajan en la policía, que les piden renta para utilizar un arma, que les piden renta para tener una patrulla, ¿no? Entonces, indudablemente, ¿qué haces con esas personas? ¿No? Las estás obligando a caer en la corrupción, las estás obligando, poco a poco las vas empujando a caer en eso. Elías, acabas de tocar un tema muy, muy interesante hace unos minutitos acerca de esta educar, y bien lo dices, educar a la sociedad, sí, no con castigos más altos. O sea, por ejemplo, se tenía de repente esa teoría de que aumentar a 100 años de prisión a los secuestradores, bueno, no sé, a algún delincuente a los 100 años, bueno, pues ni siquiera los van a vivir, ¿no? ¿Para qué te sirve una condena de 100 años? Pues ni va a aguantar el maleante, ¿no? Pero tenemos esa idea de que hay que hacerlo más alto para que tenga una repercusión en el otro, ¿no? O sea, en cuestión pecuniaria, en cuestión de años, etcétera. Y yo creo que sí, esto merece una reeducación mucho más profunda, ¿no? O sea, más que reeducación también es una concientización. Y yo creo que ahí también un punto que es muy sensible es el tema de la educación en nuestro país.
y que ahorita es otra cosa que también nos duele, ¿no? O sea, es ese tema de la reforma educativa, de cómo ha sido tomado por el magisterio, de cómo se mueven tantos intereses que pareciera políticos, económicos, todo, pero creo que lo que se pierde de vista totalmente es el principal interés, que es nuestros niños y la educación de los niños. Yo veo de repente a la gente tan involucrada, no, hay que ayudar a los maestros, no, hay que apoyar al gobierno, no, hay que tal, y a los niños. Exacto. O sea, creo que nos estamos enfrascando en un estilo de, pues, de guerras individuales, por así decirlo, o sectoriales. O sea, por un lado trae sus argumentos todo ese tema del magisterio, por otro trae los argumentos del tema del gobierno, y entonces, ¿y los niños no tienen argumentos? O sea, los niños que están en Oaxaca desde hace meses y meses sin clases, no cuentan en este ajedrez. Es como una forma extraña de desconexión total entre efectivamente lo que dice Agustín Basabe, que es esto de lo declarativo, lo normativo, y lo real, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un peligro constante, porque efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es en la educación de los niños y en la reeducación de los ciudadanos en donde está la pauta de todo. Pero mientras nos sigamos peleando porque no quieren hacer un examen y mientras el gobierno tampoco haga nada porque eso suceda, entonces estamos ahí como en un juego pues bastante peligroso, en donde al final lo que menos importa es lo más importante. Exactamente. ¿Cómo manifestar nuestra inconformidad, ¿no? Cuando salen ciertas leyes, cuando estás de acuerdo en algo y todo eso? Indudablemente, en México la única forma es cerrando calles. Marchar, sí, ¿no? Y es la única forma en la que el gobierno te puede hacer caso. Es triste, pero sí, ¿no? Es el hecho. Mandar una carta al presidente, bueno, sabes, te contestará, ¿no? Me ha tocado casos que si no se traspapela. si no se traspapela. Pero, ¿cómo manifestar esta inconformidad? Lo hemos visto con el tema de los maestros, como tú bien dices. Ahorita tienen un plantón en Revolución. Los empresarios que están alrededor de Revolución están hartos de esos plantones en ese momento. ¿Qué ocasiona eso? Que cierren los negocios, al final de cuentas. Y ya también causa una cierta inconformidad que puede redundar también en un tema violento, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy rentando un local y de ese local come mi familia y comen 4 o 5 familias más, pues indudablemente a mí me da una impotencia que mi gobierno, que mis representantes le estén dando más importancia al simple hecho de que los maestros no quieren hacer un examen, y a mí me están, o sea, a mí que en particular me están, todo mi negocio se está yendo a la quiebra precisamente porque estas personas están aquí, ¿no? Entonces, los manifestantes no se dan cuenta de todo eso, ¿no? Ha tocado que las ambulancias no llegan por los plantones, la gente fallece dentro de las ambulancias, las personas no llegan a juntas, nos está afectando realmente, ¿no? Desafortunadamente es la única forma en la que te hacen caso en este país, y mientras no hay otra forma, las cosas van a continuar igual, ¿no? Y caemos en lo que tú bien precisamente dices, el tema de la educación. Esto es lo fundamental que debe haber en un país, ¿no? Son las personas que van a venir detrás de nosotros y que van a tener en sus manos, al final de cuentas, el rumbo, sea bueno o malo del país, ¿no? Pero indudablemente no será bueno si no los enseñamos, ¿no? Y no hablo de un sistema educativo en el que deba de ser, no sé, muy norteamericano, muy anglosajón, o francés, o chino, japonés, no. O sea, un sistema educativo sí, pero más que nada nosotros como sociedad adaptado a nuestro país, con el ejemplo, ¿no? Y lo dice el autor, con el ejemplo. Y a mí se me quedó muy grabado, y es una de las cosas que más se me quedó grabada de este libro, dice, bueno, sí, nosotros nos preocupamos por el sistema político y aquí los plantones y ya eso, ¿no? Pero dice, bueno, va el papá conduciendo el auto y de repente se pasa un semáforo, ¿no? Lo detiene un oficial de tránsito y el papá lleva un niño a la derecha, ¿no? Sentado. El niño, 5 o 6 años, no recuerdo la edad que dice el autor, y dice, si el papá es corrupto y sabe que incumplió la norma y le va a dar dinero al policía, ese niño se va a quedar con ese ejemplo. Podrás gastar miles de psicólogos, podrás gastar en miles de escuelas y todo eso, pero lo que le estás enseñando a tu hijo en ese momento se le va a quedar grabado para siempre, ¿no?
¿Por qué? Porque estás evitando tú hacer algo, o sea, infligiste algo. Entonces, para esconderte la consecuencia exacto. Entonces, le estás enseñando a tu hijo que siempre hay formas más fáciles de enfrentar tus problemas y indudablemente de salirte, y si es con dinero, pues más fácil, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con ese niño? Entonces el autor, bueno, si se convierte en una persona adulta, lo más seguro es que va a reproducir lo mismo que el papá, y entonces cuando llegue a suceder algo así, bueno, pues va a dar una mordida, ¿no? Pero el peor de los escenarios es que ese niño llegue a formar parte de nuestro sistema político, o llegue a formar parte del tema burocrático, o llegue a ser policía, ¿no? Y entonces indudablemente va a aceptar mordidas. Sí, claro. Y creo que ahí es donde le da al clavo el autor. Creo que es eso. O sea, a nuestros niños les estamos enseñando con el ejemplo a poner plantones, a mi interés personal, a ser corrupto, a que no pasa nada. Entonces no los estamos motivando, ¿no? Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Al final de cuentas los partidos se podrán pelear, se pueden hacer muchos plantones y todo, pero nuestros niños, como tú dices, al final de cuentas están viendo todo eso, ¿no? Indudablemente se están llenando ese tipo de cosas, y quizá la mayoría pueda sobresalir o pueda salir de eso, ¿no? Pero indudablemente yo creo que ese es como lo que nos tiene detenidos como sociedad, ¿no? Sí, de acuerdo, Elías. Y realmente yo creo que eso es toral, y creo que en este momento no estamos entendiendo lo importante que es, ¿no? O sea, de repente con todo este tema de las manifestaciones y demás, bueno, yo he estado en las últimas 2 semanas mucho por la zona de Reforma, no, bueno, desquiciante simplemente. Tienes que salir muchas horas antes, tienes que salir del lugar donde estás muchas horas después, ya cuando tienes que abandonar el lugar en donde estás, porque los señores están marchando, ¿no? Y entonces yo sé que de repente te dicen, es que tienes que ser empático, y es que sus causas y bla, bla, bla. Bueno, yo no termino francamente de entender sus causas, y más cuando hay miles de niños que se están quedando sin educación, mientras ellos están marchando aquí. Quiero tratar de ser empática, lo intento cada día al despertarme y meterme en un rollo ahí por horas, pero ¿y quién es empático con los ciudadanos, como dices, con los empresarios, con los comerciantes que están perdiendo miles y miles de pesos por esta tolerancia, y por esta mala idea de es que no lo puedo tocar por el tema de derechos humanos, pero entonces los derechos humanos son más importantes, los derechos humanos de los señores que marchan, que los derechos humanos de los ciudadanos que tenemos que trabajar a diario? No sé, creo que ahí ese tema es algo que tenemos que explorar mucho, y es parte de lo que tenemos que reeducarnos, ¿no? O sea, y Agustín Basabe lo menciona perfectamente en su libro, ese tema de cómo al mismo tiempo exigimos que se cumpla la ley, pero cuando se va a cumplir, no, es que vas a ser un represor, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo estamos? O sea, ¿sí queremos que se cumpla o mejor no? Mejor tantito. Así y entonces estás en un constante, ahí como el gobierno no toma la decisión porque, ay no, voy a ser un represor, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros decimos, no, pues es que, por favor, cumple. Ay no, pero no los vayas no vayas a usar la fuerza pública para sacarlos. Entonces, ¿cómo exigimos, no? O sea, como que ahí tenemos un choque entre lo que de verdad queremos y en lo que estamos haciendo, ¿no? Y estamos manejando un lenguaje ambivalente totalmente, y no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Y parece que estamos como en esta revoltura eternamente y no hacemos nada. O sea, estamos en el círculo vicioso, y no hay forma de que lo paremos. O sea, lo decíamos, creo en el programa pasado, este tema de estar como el hámster dando vueltas, y entonces, bueno, ¿y cuándo el hámster va a parar y va a decidir salirse de la ruedita, ¿no? Entonces, es un poquito como de verdad hacer conciencia, y Elías, ya nos vamos a tener que ir, estamos ya a unos minutos de concluir, pero sí me gustaría, amigos, hacerles una invitación verdaderamente sentida a leer este libro, ¿no? Y hacer un poco de reflexión, o mucho de reflexión acerca de lo que podemos hacer como mexicanos, porque yo estoy segura que es desde nuestra trinchera que tenemos que empezar a operar, ¿no? O sea, desde nuestros niños, desde nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, todo, o sea, realmente desde esa nueva generación, apostarle a esa nueva generación, porque finalmente esta nueva generación van a ser los políticos de mañana. O sea, quizá esto no se va a mejorar en el corto plazo, pero a futuro tendremos una esperanza si efectivamente empezamos a trabajar sobre eso,
y nosotros también ponemos algo de nuestra parte, ¿no? Un poquito como lo que les decía, de frenar en seco y ver que estamos haciendo mal. Y ya, aceptar que somos parte del problema, pero también ya asumir que somos parte de la solución. Participar, ¿no? Ya no ser indiferentes a lo que está pasando. Es suicida esa apatía. Suicida. Exactamente, es un tema de apatía, pero indudablemente, y creo que vamos bien, o sea, México ya va poco a poco como que despertando. Indudablemente falta que muchas de esas personas empiecen a leer ese tipo de obras, investigar sobre el pasado y todo eso para entender cuál es la realidad de los mexicanos e impulsarlos, ¿no? No podemos hablar generalmente de todos, yo creo que como siempre y estadísticamente existen siempre algunos que sobresalen, ¿no? Se destacan de ese grueso, pero como tú dices, al final de cuentas, hacer esta invitación a leer el libro para entender un poco de nuestra realidad social, de nuestra idiosincrasia, forma de pensar en México, y como tú dices, y otra frase de Chava Flores, ¿no? Eso de mañana sí lo hago, ¿no? O sea, vas a empezar por ti y vas a cumplir tus promesas para ti, y eso indudablemente va a repercutir en las personas que tienes al lado, en tu familia, y si esas personas reproducen el ejemplo que tú le estás dando, indudablemente van a ir haciéndolo para sí, entonces esto se va a volver más grande, ¿no? Claro. Es como a contrario sensu, ¿no? Ahorita hemos estado reproduciendo solamente cosas que nos han perjudicado. Si reproducimos cosas buenas, indudablemente también se va a ir sumando. Claro. Entonces, esa es mi forma de pensar. Y no agotamos nada, prácticamente nada del libro. Pero el chiste es que lo lean. Nos hizo falta el tema de explicar bien qué es el jano, explicar el tema del mexiñol, del idioma de los mexicanos. Muchos temas, ¿no? Pero si te parece bien, después ya vamos a hablar, igual y exploramos otros capítulos de este fabuloso libro, pero mientras tanto que lo vayan a comprar y que lo lean y lo disfruten, tanto como lo hemos hecho nosotros. Y bueno, y no hay que ser conformistas, hay que tener al lado el diccionario para encontrar para buscar las palabras. A mí me costó trabajo, quizás ustedes no, pero si les llega a costar trabajo, anímense, es algo muy bueno. Denle la oportunidad. Denle la oportunidad porque es un libro del que de verdad se queda grabado en la conciencia y te obliga a la reflexión. Pero te obliga de una manera muy positiva y yo creo muy propositiva, de Agustín Basabe. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Mexicanidad y esquizofrenia, los dos rostros del mexicano, de Editorial Océano. Y pues bueno, amigos, ya Elías, pues se nos acabó el tiempo como de costumbre. Siempre decimos que necesitamos programas de 5 o 6 horas. Ya llegó el otro conductor. Sí, ya llegó el otro conductor y nos va a cortar ahorita. Pero bueno, amigos, fue un gusto estar con ustedes en Desde los Libros, un placer, y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.